Buenos días, del parte de nuestro Fondo de Empleados presente. Le damos la bienvenida a la charla Impuestos en Colombia y les agradecemos por aceptar nuestra invitación. Mi nombre es Cristian Colorado y soy analista de emprendimiento. Emprender es un programa social del Fondo de Empleados presente, en el cual pueden participar todos los asociados con sus familias sin ningún costo para potenciar sus ideas de negocio o negocios en marcha. Durante la presentación, pueden realizar preguntas por medio del chat. El día de hoy les presento a Jaime, quien nos dará la introducción a esta charla. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que todo, agradecerles su participación. Realmente para nosotros, como grupo de impuestos de éxito y obviamente que en apoyo a presente, es un gusto poder estar con ustedes hoy. Realmente la agenda que queremos abarcar es muy amplia. Solamente pues vamos a dar los aspectos generales de los principales tributos de cada uno de los impuestos que normalmente afectan los negocios. Me acompañan hoy un grupo de mis colegas. Cada una de ellas lidera los distintos temas e impuestos que vamos a ver. ¿Quién me ayuda avanzando al siguiente slide, por favor? Que ellos son el impuesto de renta, el impuesto a las ventas, el ICA y otros impuestos. Sin embargo, como primer capítulo, les vamos a comentar un poco cómo funciona todo el sistema de tributación aquí en Colombia, porque digamos es muy importante que ustedes conozcan realmente cómo funcionan las leyes y cómo el gobierno o el Estado pues ejerce su potestad de crear o modificar los impuestos. En todo caso, digamos, a manera de introducción, es bien importante, digamos, nosotros consideramos que para que los negocios en Colombia sean viables, pues realmente hoy en día y cada vez las autoridades fortalecen más los sistemas de control, pues hacen que se fortalezcan los sistemas tributarios y los sistemas especialmente de fiscalización. Por lo tanto, es muy importante que las compañías entren en unos procesos y las personas, digamos, en ejercicio del comercio, entren en unos procesos de formalización y cumplimiento para que obviamente los negocios sean viables. Nosotros, obviamente, repito, no pretendemos abarcar todo el sistema tributario colombiano, pues hacerlo en una hora es realmente imposible. Por eso los invitamos a que ustedes dejen en el chat las inquietudes. Nosotros las vamos a recopilar al final de este ejercicio y a buscar, digamos, unas respuestas generales para cada uno de las personas que puedan estar interesados luego en consultarlas. Creo que sin más preámbula, pues los dejo con Alejandra Londoño, quien va a comentar los aspectos generales de los tributos y luego cada una de mis colegas se va a presentar y hablar del impuesto que cada una lidera. Muy buenos días a todos. Hasta luego. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, la idea que mencionaba Jaime es contarles un poquito sobre los aspectos generales de los tributos en Colombia. Este tema puede ser muy ladrilludo, así que vamos a tratar de hacerlo un poquito ameno y como cosas que realmente sean muy cercanas para nosotros. Y ladrillo porque vamos a arrancar partiendo del primer artículo de la Constitución Política, ¿cierto? Entonces, el primer artículo de la Constitución Política, en resumen, nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Entonces, de aquí vamos a coger tres palabras principales para tratar de desglosarlas. República unitaria, descentralizada y autonomía de sus entidades territoriales. Entonces, ¿qué quiere decir descentralizada? Y les digo que es ladrilludo, pues porque son temas muy técnicos o muy jurídicos, pero lo primero que queremos que ustedes sepan es, hay muchos países que manejan un concepto diferente a la descentralización, sino que manejan algo que es desconcentración. Entonces, son temas diferentes, ¿cierto? Digamos que la descentralización lleva una ventaja, digamos que apoya la democracia porque amplía la base de poder, ¿cierto? O sea, no es un poder centralizado, sino que permite que los gobiernos transfieran
eran poder político, recursos, responsabilidades, a niveles territoriales, municipales o inclusive a personas jurídicas. Un ejemplo de esto, digamos, generalmente lo que se descentraliza son actividades propias del Estado, ¿cierto? Entonces, ejemplo de esto son las entidades de servicios públicos, agua, energía, pues que generalmente son entidades que siguen siendo públicas, pero que tienen un manejo de recursos independientes, un nivel de decisión, digamos, individual. Entonces, es de los principales cualidades, digamos, de cómo estamos constituidos nosotros en Colombia. Esto va muy atado con la segunda palabra que les dije que íbamos a desglosar y es la autonomía de las entidades territoriales. ¿Por qué? Pues lo vivimos mucho en impuestos. Uno de nuestros dolores de cabeza es la república independiente de cada uno de los municipios. Entonces, es parte de una de las premisas de nuestra constitución política que va atada también a la descentralización que permite que al final, pues, el poder o el manejo de recursos no esté tan centralizado. Y cuando hablamos de república unitaria, ¿a qué nos referimos con república unitaria? Básicamente somos un solo país que acata las mismas autoridades. Cuando hablamos de esas mismas autoridades y políticas fiscales, permítanme, voy a pasar a la siguiente diapositiva, hablamos de las tres ramas del poder público. Nuevamente, el legislativo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Digamos, aquí que es importante, pues seguramente esto todo lo hemos escuchado desde el colegio, es ponerle palabras que para nosotros sean un poco más de la realidad. Entonces, cuando hablamos del poder ejecutivo, ¿de quién hablamos? Del presidente. Cuando hablamos del legislativo, nos concentramos en el Congreso, asambleas de los departamentos y los consejos municipales y distritales. Y en la judicial hablamos de la Corte Constitucional y el Consejo Contencioso Administrativo. Entonces, ¿para qué todo este cuento si estamos hablando de los aspectos generales de los tributos en Colombia? Es porque en Colombia los tributos solo se pueden crear bajo una ley. Y las leyes en Colombia tienen una interacción de estos tres poderes públicos. Digamos, y para hacer un resumen, digamos, de la cronología normal que tiene una ley puede ser convocada por diferentes entes, pero debe ser puesta a consulta pública, tiene que pasar por la revisión de las cámaras del Congreso en primer debate, luego tiene que haber segundo debate donde el Congreso aprueba, y miren que hasta ahí vamos concentrados en lo que es el legislativo. Sin que una ley surta ese proceso, no pueden hacer un tributo ni ser de obligatorio cumplimiento. Posteriormente pasa una revisión de la Corte Constitucional donde se garantizan que no se estén dejando de atender ninguno de los hechos que nos exige la Constitución para los tributos, y posteriormente pasa de nuevo al Ejecutivo, que es para la firma. Entonces, digamos que en Colombia estos tres poderes públicos siempre van a interactuar, pero el mensaje principal que les queremos dejar aquí, y que es muy importante, y si me alcanza el tiempo les voy a poner algún ejemplo de por qué esta teoría y como tan ladrilluda es importante cuando hablamos de los tributos, básicamente quiere decir que el legislador termina aprobando una ley y nace un tributo, ¿cierto? Ahora, ustedes dirán, pero tributos, pero nosotros hablamos de impuestos o hablamos de tasas o de contribuciones. ¿Qué son los tributos? Entonces, primer mensaje que nos debe quedar es, no puede existir un tributo en Colombia, no está autorizado claramente por una ley. Y ya sabemos que la ley, digamos, desde el Congreso, pero ya sabiendo la interacción que hay entre el judicial y el ejecutivo. Entonces, básicamente, digamos, estando esa ley, se crea un tributo. Ahora, los tributos no es más que una definición de tres conjuntos, y que también es importante que de pronto conozcamos esa diferencia técnica. Los tributos son tres conjuntos: tasas, contribuciones e impuestos, que aquí nos vamos a concentrar en los impuestos. Pero entonces, antes de llegar a los impuestos, uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo los tributos son tasas, contribuciones e impuestos? ¿Qué diferencias existen? ¿Y eso cómo juega en la nuestra? Entonces, las tasas, siendo tributos, son, digamos, unos tributos que tienen una contraprestación directa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Ejemplo, un peaje. Un peaje es una tasa. Yo pago el peaje, pero estoy pagando por un servicio directo que es el uso de las vías. La sobretasa a la
los combustibles. Digamos, las tasas van muy asociadas a que siempre recibes un servicio directo. ¿Qué diferencia tienen las contribuciones? Y como para que todos nos ubiquemos en casos reales, contribuciones son muy asociadas a gremios. Por ejemplo, para el sector de la telefonía, a la CRC, al MINTIC. Entonces, la diferencia entre una tasa y una contribución es que la tasa tiene un beneficio directo, es decir, tú pagas cuando estás haciendo uso de un servicio público. La contribución tiene beneficio, pero no es un beneficio directo por un servicio. Generalmente las contribuciones, por constitución, están establecidas para que ciertas organizaciones puedan recuperar los costos de ejecutar ciertas actividades, por ejemplo, los ministerios, digamos, las diferentes organizaciones. Entonces, quienes pagan para que esas entidades puedan recuperar esos costos y se pueden ver beneficiados de forma indirecta, pero no directamente. Y finalmente, lo que nos trae a este espacio, que son los impuestos. Los impuestos son unos tributos de carácter obligatorio, que no tienen una prestación, digamos, directa, porque pues al fin y al cabo los impuestos son los ingresos del Estado y pues se ven retribuidos los ciudadanos de diferentes formas, ¿cierto? Pero entonces llegamos y nos paramos en los impuestos, que ¿qué es importante saber aquí de los impuestos? Por constitución, por ley, un impuesto debe contemplar 5 elementos. Es decir, cuando sale una ley y crea un impuesto nuevo, siempre debe tener 5 elementos básicos. El sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? La entidad que recauda o administra el impuesto. Es el sujeto pasivo, el sujeto que tiene la carga del impuesto. Ejemplo, que seguramente ahorita Julie, que nos acompaña en el siguiente espacio, les va a contar. El sujeto pasivo, ¿quién es en renta? Nosotros, los empleados, las empresas, ¿cierto? Hecho generador son esas situaciones que tienen que pasar para que se detone el impuesto. Entonces en el IVA, por allí va a estar Nati más adelante con el IVA. Entonces en el IVA no, la prestación de un bien, la venta de un bien, la prestación de un servicio. Entonces son los hechos que tienen que pasar para que se genere el impuesto. Y la base gravable es sobre qué lo vamos a pagar, sobre ingresos, sobre patrimonio, venta, ingreso neto. Y las tarifas, pues generalmente deben venir también en la ley especificadas, que es la tarifa que se le aplica a la base gravable para determinar el impuesto. Entonces, digamos, aquí llevamos como mensajes principales. Los impuestos tienen que venir aprobados en una ley, deben tener 5 elementos básicos y un tema súper importante es la aplicación. Por constitución, por ley, por norma macro general, por encima de todas las leyes, los impuestos no pueden salir hoy y aplicar mañana. La misma Constitución nos establece los impuestos, una vez aprobada la ley que da origen a ese nuevo impuesto, a ese nuevo tributo, ese va a empezar a aplicar a la vigencia fiscal siguiente. ¿Qué quiere decir vigencia fiscal siguiente? No es más que, por ejemplo, en la renta. El impuesto de renta es un impuesto anual. Entonces quiere decir que si sale una norma que lo modifica o demás, va a ser aplicable al año siguiente al cual sale la ley, no va a ser aplicable al mismo año. Si estamos hablando de IVA, va a ser aplicable el siguiente bimestre o cuatrimestre. Si estamos hablando de ICA, que sucede algo particular, si es en Bogotá, los cambios aplican de forma bimestral, e inclusive con la ley de organización territorial que tuvimos hace poco, inclusive puede haber cambios para las ciudades principales. Pero en principio el ICA nos toca bimestral si hay algún cambio para Bogotá, pero si es para el resto de municipios va a ser anual, ¿cierto? Entonces, digamos, esto es súper importante y yo creo que me da el tiempo para compartirles por qué esto hemos tenido como empresa muchos casos. Les voy a poner un caso que seguramente muchos de los que están aquí han escuchado, el famoso alumbrado público. El famoso alumbrado público es un impuesto que hace mucho tiempo, cuando nació por ley, no tuvo sus 5 elementos básicos detallados en la ley. Y existieron muchas discusiones frente a si es constitucional el impuesto o no. Entonces, esto es muy importante porque a la hora de uno como persona determinar si va a pagar un impuesto, pues lo primero que deberíamos hacer es saber si esos aspectos básicos de Constitución se cumplen. Para poner otro ejemplo, por allá está la tasa de seguridad y convivencia ciudadana. Si
se crea una tasa, también se debe cumplir con la definición de lo que es una tasa. Entonces, si yo digo que la tasa se trata de una prestación, que yo recibo un servicio directo y me la cobran por algo que no, también es una falla en crear ese tributo que puede llevar a que ese tributo que no es constitucional. Yo sé que esto es muy ladrilludo, pero digamos ahí queríamos dejarles estos mensajes principales. Le doy paso a Julie para que empecemos a hablar acerca del impuesto de renta y van a ver de aquí en adelante en todo el ejercicio que para cada impuesto se cumplen los elementos básicos que acabamos de mencionar: sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Julie, adelante. Bueno, Aleja, muchas gracias. Mi nombre es Juliana Correa y como lo mencionaba anteriormente Jaime, yo hago parte del equipo de impuestos, soy la encargada del impuesto sobre la renta y principalmente es del impuesto que vengo pues a comentarles hoy, a hablarles hoy. Lo primero es comentarles que el impuesto sobre la renta es un impuesto de carácter nacional, es un impuesto directo y su periodicidad es anual. Cuando hablamos de que un impuesto es directo, es porque grava directamente a la persona natural o jurídica, no como en el caso, por decir, del IVA, que lo que grava son bienes y servicios. Como lo mencionaba Aleja, todos vamos a pasar por el espacio hablando de los 5 elementos. En este caso, el sujeto activo del impuesto sobre la renta es la nación, quien tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento y el pago de la obligación. En este caso lo hace a través de la Administración de Impuestos de la DIAN. ¿Cierto? Para el caso de los sujetos pasivos, encontramos entonces que por regla general todas las personas jurídicas son sujetos pasivos o están obligados a presentar declaración de renta. Ahora, para las personas naturales tenemos que hacer una revisión. ¿De qué? De saber si cumplimos al menos unos elementos o unos requisitos que se los voy a señalar. Lo primero es, para el año 2022, es saber si al 31 de diciembre del año 2021 yo terminé con un patrimonio bruto alrededor de 168 millones de pesos. En ese 163, perdón, de 163 millones de pesos, si tengo un patrimonio bruto. Cuando hablamos de patrimonio bruto, siempre nos referimos a activos, no digamos que traemos las deudas para adquirir esos activos. Entonces, si tengo ese patrimonio bruto de 163 millones o más, soy responsable. Si tuve ingresos superiores, iguales o superiores a 50 millones 800, si tengo consumos con tarjetas de crédito o consignaciones bancarias acumuladas en el año por ese mismo monto, 50 millones 800, entonces soy declarante, soy responsable del impuesto sobre la renta. Ahí la invitación es que ustedes revisen si cumplen alguno de estos requisitos para ser responsables del impuesto, ¿cierto? La otra elemento importante es el hecho generador. Entonces, decimos que por regla general, cualquier ingreso que incremente mi patrimonio, el patrimonio de una persona natural o jurídica, es el hecho generador del impuesto sobre la renta, ¿cierto? También otras actividades especiales u ocasionales como lo son una ganancia ocasional, una rifa, una lotería, vendí eventualmente mi casa de toda la vida, esos ingresos también están sujetos al impuesto sobre la renta. Es importante mencionar cuándo se realiza el ingreso, ¿cierto? Porque digamos que por norma general, todas las personas obligadas a llevar contabilidad reconocen el ingreso a través del principio contable del devengo, ¿cierto? ¿Qué significa el devengo? Es reconocer la operación en el momento en que suceda, independientemente de si hay transferencia o no de dinero, de forma de pago. Caso contrario, para los no obligados a llevar contabilidad, que en este caso para estas personas el momento de la realización del ingreso o del gasto es vía caja, ¿cierto? Cuando se efectúe realmente el pago. Hay algunas excepciones que les aplica incluso para las dos personas naturales y jurídicas, temas como dividendos o temas como venta de inmuebles, que en la venta de inmuebles el ingreso se consolida, es en el momento de la escritura pública, ¿cierto? Son algunas de las excepciones.
Digamos que por norma general todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad, ¿cierto? Pasamos ya a otro elemento que es la base gravable. Entonces en la base gravable encontramos que es la sumatoria de todos esos ingresos que ya incrementan el patrimonio menos todos los costos y gastos atribuibles a la generación de ese ingreso, ¿cierto? Ahí es importante que cuando se quiera imputar un costo o un gasto a la prestación de un servicio, a la venta de un bien, siempre sea un gasto necesario, un gasto proporcional e inherente a la obtención de esa renta, ¿cierto? Es bien importante tener en cuenta porque es el principio fundamental que tenemos desde impuestos. Lo encontramos en el artículo 107, es la forma de soportar las expensas asociadas a los gastos. Otros aspectos que son también importantes a la hora de poder imputar un costo o un gasto es que la forma en cómo lo soportamos, ¿cierto? Digamos que ahorita cobra mucha importancia que los costos y gastos estén soportados en documentos electrónicos, factura electrónica, nómina electrónica, documentos electrónicos que enviamos a la DIAN. Y ahí es importante tener en cuenta que no solo el tema de la nómina electrónica le es aplicable a las personas jurídicas o a las sociedades, sino que también una persona natural que quiera soportar su costo o gasto de nómina debe empezar a efectuar el envío de la nómina electrónica a la DIAN, ¿cierto? Ese tema de los documentos electrónicos es importante, también el tema de los pagos en efectivo, digamos que la administración cada vez cierra la brecha de estos pagos que se hagan en efectivo y nos invita a canalizar todos los pagos a través del sistema financiero. Bueno, ya vamos a hablar de la tarifa. Digamos que la tarifa es el porcentaje aplicable a la base gravable, ¿cierto? Entonces, por norma general, todas las personas jurídicas, las sociedades tienen a partir del año 2022 una tarifa del 35%, ¿cierto? Caso contrario para las personas naturales, que tienen una tarifa progresiva que va desde el 0 hasta el 39%, dependiendo de su renta líquida. Como les dije anteriormente, hay otros hechos que generan el ingreso o la causación del ingreso, que es una rifa, una lotería, vendí mi casa, mi vehículo. Estos ingresos se consideran unos ingresos ocasionales, ¿cierto? En el caso de la venta de un inmueble, la tarifa del impuesto es del 10%, mientras que si yo me gano la lotería, una rifa, la tarifa del impuesto es del 20%. Hay algunas excepciones, para otro tipo de compañías, zonas francas y demás, una tarifa del 20%, temas especiales. Bueno, pero ya hemos hablado como de todos esos elementos del impuesto. Lo que nos queda es, venga, la administración, cómo recauda ese impuesto, ¿cierto? Ya habíamos hablado que este impuesto es anual, ¿cierto? Sin embargo, la administración no va a esperar un año para recaudar esos dineros. ¿Qué figura se tiene como para el recaudo anticipado del impuesto? Es la figura de la retención en la fuente, ¿cierto? Partamos de que, les voy a poner un ejemplo. Yo hoy vendo un bien por 100 pesos. Mi cliente, al momento de pagarme esa factura, no me va a pagar los 100, sino que me va a descontar un porcentaje. En el caso de las ventas, por ejemplo, es del 2,5. Ese porcentaje que me descontó del ingreso que va a ser para mí, ese cliente mío lo que va a hacer al final del mes es trasladarle ese dinero a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque esa persona jurídica o natural es un agente de retención y en ese mismo momento traslada parte de mi impuesto a la administración. ¿Qué debe hacer ese tercero al finalizar el año? Debe certificarme todas las operaciones sobre las cuales me efectuó retención y yo, de este modo, imputo esa retención que ya pagué vía retención, ese impuesto, en mi declaración de renta, ¿cierto? También existe la posibilidad de que si yo tengo unos ingresos superiores a 5.000 millones, creo que está, y tengo más de 50 clientes que me practican la retención, yo solicitarle a la administración que yo sea autorretenedor por mis ingresos, ¿cierto? Entonces, en el evento en que yo genere cualquier ingreso, debo de practicarme la autorretención a la tarifa correcta
y en el mismo mes trasladarle esos dineros a la administración, de forma tal que mes a mes la administración va recaudando de forma anticipada ese pago de ese impuesto. Y al final, al año siguiente, declaro, presento mi declaración, resto esos valores de la retención en la fuente y digamos que con eso se cierra el ciclo, ¿cierto? Bueno, no sé, creo que estos son mis 10 minuticos que tenía para conversar con ustedes. Le doy paso a mi compañera Nati, que les va a hablar acerca del impuesto sobre las ventas. Nati, ¿me ayudas porfis prendiendo el micrófono? Ay, ya lo prendí. Listo, ya sí te escuchamos, mil gracias. Bueno, entonces voy a saludar otra vez. Buenos días. Yo soy Natalia Ocampo, también hago parte del equipo de impuestos de la compañía, específicamente enfocada en lo que es el IVA. Entonces, ¿qué les cuento? El IVA es un impuesto indirecto, diferente al impuesto a la renta. El IVA lo que hace es que recae sobre el consumo de bienes y servicios. Entonces, lo que se entiende es que si yo tuve la capacidad de comprar, ejemplo, esta camisa, es porque tenía la capacidad de pagar el IVA o ese impuesto que estaba asociado a la venta de esta camisa. Entonces, digamos, ya no está ligada a que si yo obtuve ingresos o no obtuve ingresos. No, está grabando directamente el consumo de esos bienes y servicios. ¿Qué pasa? En este también el sujeto activo sigue siendo la nación, que los administra sigue siendo la DIAN. Los pasivos son las personas que deciden comprar bienes y servicios. Hoy en día en Colombia la tarifa de IVA, la general, es el 19%. Sin embargo, hay unos listados especiales donde nos dicen, vea, estos bienes y estos servicios van a estar grabados al 5%. Y otros donde nos dicen, estos bienes y estos servicios van a ser exentos, excluidos o no grabados de IVA. Entonces, digamos, hay como unas tarifas diferenciales. A nivel de responsables, a nivel general, se entiende que lo que son todas las personas jurídicas y las naturales seríamos responsables de IVA si estamos ejerciendo una actividad comercial. ¿Qué pasa? Que para esas personas naturales comerciantes dijeron, no, venga, vamos a poner unas características que deben cumplir para ser no responsables de IVA, así sean comerciantes. Se deben cumplir todas las características. Entonces, ¿cuáles son? Voy a darles las cifras del año 2022 porque realmente la DIAN lo que hace es medirlo en una unidad especial que ellos manejan que se llama VT. Entonces dicen, que sean mayores a tantas VT. Les voy a dar las cifras año 2022. Listo, entonces, ¿qué características tenemos que cumplir para yo, persona natural, comerciante, no ser responsable de IVA? Entonces, uno, que los ingresos, las consignaciones bancarias, los contratos que firmen en el año no superen 133 millones. Año 2022, el año pasado, 2021, era aproximadamente 127 millones. Que no sea usuario aduanero, que solo tenga un establecimiento de comercio y que no pertenezca al régimen simple de tributación. Si cumplo todas esas características, soy una persona no responsable de IVA, así esté ejerciendo el comercio y vendiendo bienes que están catalogados como gravados. Listo. ¿Qué hecho me genera el IVA? Como decía Aleja ahorita, el simple hecho de yo transaccionar un bien o un servicio grabado. Entonces, eso por ese lado. El IVA es de periodicidad. Cuando soy responsable, yo tengo que declarar ese impuesto, o bimestral o cuatrimestral. Para ser cuatrimestral también hay unas características que, digamos, están basados específicamente al monto de los ingresos que yo obtuve en el año. Si yo, por ejemplo, hoy me inscribiera, hoy yo voy, saco el RUT, digo, voy a ser comerciante, esta va a ser mi actividad. De entrada ya sé que es que firmé un contrato que superaban los 133 millones, es decir, que ya conozco que soy responsable de IVA. Como es mi primera vez, mi periodicidad sería bimestral. Ya al año siguiente evaluaría nuevamente si sigo siendo bimestral o me pasaría a otra periodicidad que sería la cuatrimestral. Para mí que no soy comerciante, en este caso Natalie no es comerciante, ese IVA que está pagando por la adquisición de esta camisa para mí es un gasto. Yo dije, me valió 12.000 pesos, eso me valió la camisa. Pero si yo soy comerciante y soy responsable de IVA, esos IVAs que le pago a los proveedores a los cuales les compro materias primas o insumos,
para construir el bien que quiero venderle a mis clientes, luego de calcular el margen y todo, esos IVAs que yo pagué se conocen como IVAs descontables. Quiere decir que yo a la DIAN le voy a decir, cuando presente la declaración de IVA, vea DIAN, es que yo en el periodo emití facturas con IVA, cobrándole a mis clientes IVAs, y esos IVAs generados sumaron 1.000 pesos. Pero yo en ese mismo periodo tengo unas facturas de mis proveedores, los cuales me cobraron un IVA, que se conoce como IVA descontable, por 50 pesos, por 500 pesos. Quiere decir que yo en la declaración de IVA no le voy a pagar los 1.000 pesos que facturé, porque es que yo ya reconocí 500 pesos dentro de las facturas que le estuve pagando a mis proveedores. Quiere decir que en esa liquidación de IVA yo le voy a pagar a la DIAN 500 pesos. Entonces, para esa persona que era responsable de IVA, comerciante, el IVA no fue gasto, sino que simplemente lo que hizo fue que siguió su cadena, que era gravar al consumidor final de ese bien o de ese servicio que yo como comerciante estoy prestando. Listo. Les voy a contar también de un régimen especial que existe, que se llama el régimen simple de tributación. Alejita, ¿me ayudas pasando el slide? El régimen simple de tributación es un régimen que crearon con la idea como de simplificar ese proceso tributario que tienen las personas, tanto naturales como jurídicas, para cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, ¿por qué, digamos, se llama simplificó? Porque lo que dijo es, vea, si usted se inscribe a este régimen simple, dentro de este régimen simple usted va a encontrar el impuesto de renta, el impuesto al consumo si tu actividad de expendio de comidas y el impuesto de industria y comercio. Significa que en una sola declaración vas a cumplir con la obligación de estos 3 impuestos. No vas a estar preocupado que la de renta, que la de ICA, que la de impuesto al consumo, no. De una aquí lo vas a integrar. Adicional, si eres responsable de IVA, también en los anticipos que me tienes que dar, porque les voy a contar. Este régimen como tal es una declaración anual con el conjunto de estos impuestos que les conté. Es un anual, pero cada bimestre yo tengo que estarle entregando a la DIAN unos anticipos. ¿Cómo así que unos anticipos? Yo cada bimestre le voy a decir, vea, yo en este periodo obtuve ingresos de 10 millones. Lo que hace es que esos 10 millones se calculan a la tarifa que esté sujeta en este régimen, porque digamos aquí no es una tarifa fija, sino que depende de tu actividad económica, cuántos ingresos obtuviste, te dice, la tarifa es del 2, del 3, del 4, dependiendo. Esas son unas tablas que están en el estatuto tributario. Entonces yo cada bimestre voy a coger, vea, esta fue mi actividad económica, obtuve tantos de ingresos, entonces te voy a anticipar tanto. Entonces, ese es como el anticipo que le voy a dar a la DIAN. Adicional, dentro de ese recibo de pago, yo le voy a decir, vea, y yo en el periodo facturé IVA a mis clientes por 10 millones. Entonces, ahí de una vez le voy a entregar el IVA a la DIAN. Le voy a decir, IVA generado 10 millones. Y si tuve IVAs descontables de facturas de proveedores, también voy a decir, y tuve un descontable de 3 millones. Entonces, en el mismo recibo, en un único recibo de anticipo, le voy a estar contando todo, le voy a ir anticipando todo lo que tiene que ver con estos 3 impuestos y adicional le voy a entregar los IVA que he recaudado durante ese periodo. Listo. Hay otra cosa importante, el tema de la inscripción. Si yo ya hoy, digamos, yo tengo mi actividad del año pasado o hace 2 años y yo digo, yo quiero pertenecer a este régimen. El plazo para esa inscripción siempre es todos los febreros, el último día hábil de febrero del año siguiente. Quiere decir que si yo en este año 2022 hubiese querido pertenecer a este régimen, ya no lo puedo hacer porque el plazo era hasta febrero, pero puedo esperarlo hasta enero y hacer el trámite para inscribirme como responsable del régimen simple y serlo a partir del año 2023. Si yo, por ejemplo, hoy creara, hoy en este instante que estamos en mayo, voy a la DIAN, me inscribo como comerciante y digo, apenas estoy creando mi emprendimiento, en ese momento digo, venga, en el RUT, inclúyame la responsabilidad del régimen simple y puedo acceder porque, digamos, apenas estoy iniciando mi actividad económica. Otra cosa importante, a este régimen pueden pertenecer personas naturales y jurídicas, siempre y cuando cumplan unas características. Dentro de esas características es que revisen si los ingresos del año anterior fueron inferiores a 3.800 millones, que los socios, si es una jurídica, que esos socios sean personas naturales, si son extranjeras, no importa, pero que sean residentes en Colombia
y deben estar al día en sus obligaciones tributarias. Entonces, cuando esas personas llegan a inscribirse al régimen simple, dentro de la misma plataforma de la DIAN le hacen estas preguntas para que usted chequee si efectivamente las cumpla todas, y ahí de hecho te hace responderlas y ahí sí te deja inscribir. ¿Qué es otra ventaja de este régimen? Que no eres sujeto de retención en la fuente, como contaba Julia ahorita, que ay, yo le entregué a mi cliente una factura de 1.000 y él me va a hacer retención del 2.5. No, acá como tú perteneces a este régimen, no te deben hacer ni retención en la fuente, ni retención de ICA. ¿Listo, Julia? ¿Quién sigue? Sandri. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Jaramillo y soy la líder del impuesto de industria y comercio. Listo, vamos a hablar un poquito acerca de este impuesto. Entonces, el impuesto de industria y comercio es un impuesto territorial que recaudan los municipios y el Distrito Especial de Bogotá, ¿cierto? También tiene esos 5 elementos de los que hemos estado hablando en cada uno de los impuestos, entre ellos está. Entonces, hay un hecho gravable que son todas esas actividades comerciales, industriales y de servicios que desarrollamos en cada una de esas jurisdicciones. Hay un sujeto activo, que son esas respectivas jurisdicciones, que tienen la potestad de recaudar, fiscalizar y sancionar. Y tenemos un sujeto pasivo, que son esas personas naturales, jurídicas, que desarrollan todo ese tipo de actividades. Hay una base gravable, y esa base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el año gravable. Todos esos ingresos, incluidos también lo que tiene que ver rendimientos financieros, comisiones y en general todo lo que tengamos que no esté expresamente excluido en la norma. Las tarifas son esos millajes que tienen, digamos que los municipios y los cuales se les aplican a la base gravable para determinar ese impuesto a pagar, ¿cierto? Y que eso depende de cada jurisdicción y de cada estatuto tributario. Bueno, un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en el impuesto de industria y comercio es la parte de la territorialidad, dónde realmente se genera mi ingreso, dónde debo gravar ese ingreso. Entonces, en las actividades industriales debemos de tener en cuenta que es donde está la sede fabril, donde yo fabrico mi producto, donde yo realmente transformo ese producto. Es ahí donde debo de tributar. Y en las actividades comerciales, entonces es donde tengo mi establecimiento abierto al público, en primera instancia. Segundo, si yo no tengo establecimientos abiertos al público, es en donde se perfecciona esa venta, donde yo llego y convengo el precio de la venta y el costo de eso que estoy vendiendo, ¿cierto? Digamos que lo que son por ventas telefónicas, ventas en línea, todo lo que tiene que ver con ventas electrónicas, se entienden grabadas en el municipio donde se realiza el despacho de esa mercancía. En las actividades de servicio, el ingreso se entiende percibido en el municipio donde se ejecuta la prestación del servicio, a donde yo me desplazo a prestar ese servicio. En la parte de servicio hay unas excepciones, por ejemplo, el transporte. Entonces, ¿dónde se entiende ese ingreso percibido? Donde levanto la carga. Y en la telefonía móvil es donde está ese usuario final, ¿cierto? Entonces, con respecto a la territorialidad, hay que tenerlo muy en cuenta para saber efectivamente dónde es que debemos tributar. Digamos que las excepciones generales de la norma que trae en el impuesto de industria y comercio para bajar esa base gravable son las devoluciones, las rebajas, los descuentos, las exportaciones y las ventas de activos fijos. Pero también hay que tener en cuenta que cada uno de los municipios en sus estatutos tributarios tienen reglamentado como ese tipo de excepciones, que hay que mirar acá, que realmente esas excepciones que nos vamos a tomar, sí las tengamos muy soportadas, porque en caso de una fiscalización, pues que el funcionario no nos lo rechace o nos diga, venga, eso no era así y usted nos tiene que pagar sanción, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de excepciones que nos vamos a tomar. Digamos que con respecto al rango de las tarifas, cada municipio establece sus rangos, pero por regla general ellos tienen que estar digamos que en unas tarifas establecidas. Entonces, para las industriales es del 2 al 7 por mil. Y para las de comercio y de servicio es del 2 al 10 por mil, ¿cierto? Digamos que sobre esas tarifas es que se deben de mover cada uno de los municipios.
Y Bogotá tiene una excepción, el cual puede establecer unas tarifas únicas del 2 al 30 por mil. Eso es lo que tenemos ahora, como les mencionaba Aleja, con la ley 2082 del 2021, pues hay unas ciudades que las nombraron como si fueran capitales, pero ahí estamos pues como con esa validación de la norma. También como para que lo tengan en cuenta y si lo pueden pues como leer y validar. Bueno, cuando hablamos del impuesto de industria y comercio también hablamos de unos complementarios. Dentro de esos complementarios está el de avisos y tableros. Ese también es un impuesto autorizado por la Ley 97 de 1913 y por la Ley 84 de 1915, que recae también sobre las actividades comerciales, industriales y de servicio, y que es cuando yo coloco mis avisos, mis tableros para colocar propaganda o para poder como promocionar mi negocio, ¿cierto? Digamos que eso es un 15% sobre el impuesto de industria y comercio, que es una obligación que debemos pues de cumplir. Muy importante, los municipios que facturan desde que yo me inscribo o si yo en algún momento quité los avisos, yo no tengo ese tipo de obligación, yo le debo comunicar al municipio para que ellos no me realicen esa facturación, porque ya se vuelve más complejo cuando el municipio ya me factura, entonces le debemos pagar y adicional nos toca ir a reclamarle pues como ese rubro, ¿cierto? Porque realmente no lo tenía por qué pagar. Entonces tener muy en cuenta si efectivamente sí debo cumplir o no. Hay otra parte también que es la sobretasa bomberil, y esa sobretasa bomberil se crea justamente como para sostener el cuerpo de bomberos de cada uno de los municipios. Eso también es mucho de cada jurisdicción. Y ese impuesto, esa sobretasa bomberil la cobran, unos la cobran sobre el impuesto de industria y comercio, otros la cobran sobre el impuesto de industria y comercio más avisos y tableros, depende mucho del municipio y digamos que sobre esa sobretasa bomberil en ocasiones no nos la cobran en industria y comercio, puede ir en predial, puede ir en alumbrado público o muchos la cobran en industria y comercio y en predial. Entonces también es una obligación que debemos de validar dependiendo de la jurisdicción en la que estemos inscritos. Otra cosa también súper importante para revisar y es que en muchos de los estatutos y muchos de los municipios hay un régimen preferencial muy diferente al régimen simple que les mencionaba antes. Ese régimen preferencial también, digamos que debe cumplir con ciertos requisitos, que en forma generalizada también es que sean personas naturales, que cumplan con un monto de ingresos, que tengan un solo establecimiento de comercio, ¿cierto? Y de ahí muchos municipios los incluyen de forma oficiosa o simplemente yo voy y le digo al municipio, vea señor, yo cumplo con todos esos requisitos, por favor inclúyame, porque digamos que como se llama el régimen, tiene unas preferencias para yo poder tributar el impuesto de industria y comercio. Entonces también como revisar eso en cada estatuto y en cada municipio en el que estemos establecidos. Hay aspectos a tener en cuenta que son supremamente importantes en el impuesto de industria y comercio y es el momento en el que yo me inscribo, ¿cierto? Por lo menos tengo un mes después de haber empezado actividades para inscribirme. Hay muchos municipios en los cuales si no nos inscribimos a tiempo, tienen sanción, ¿cierto? Por un lado. Adicional ya entramos como debiendo, ¿cierto? Porque si tenemos unas obligaciones que debíamos cumplir y no nos hemos inscrito ni siquiera en el municipio, entonces ya podemos empezar a incurrir en ciertas sanciones. Otra cosa supremamente importante es en el momento de la cancelación. A veces cerramos los establecimientos y hasta ahí. ¿Qué hay que hacer? Si tenemos establecimiento abierto al público, lo que hay que hacer primero es cancelar en Cámara de Comercio, ¿cierto? Entonces cancelo ante Cámara de Comercio, después voy y cancelo ante el impuesto de industria y comercio, donde cada municipio me va a pedir ciertos requisitos para hacer esa cancelación. Entonces venga el certificado de que canceló ante Cámara de Comercio, présteme su declaración de industria y comercio por el tiempo que estuvo ahí, por ese periodo de ese año pues en el que yo cerré y muchas cosas pues adicionales que piden los municipios para cada uno. En esa cancelación también solicitar un paz y salvo, venga municipio, deme el paz y salvo de que efectivamente yo estoy al día con todas las obligaciones
Pero, sin embargo, digamos que ese pase y salvo no quiere decir que no nos vayan a fiscalizar. Los municipios nos pueden seguir fiscalizando, pero muy importante tener supremamente organizada la documentación y tener todos los soportes ahí en el momento en que nos lleguen a fiscalizar, ¿cierto? Bueno, con respecto a las inscripciones, cuando nos inscribimos, hay muchos que tienen el RIT, que es un documento donde colocamos muchos de los datos que ellos necesitan. En los municipios que facturan, cuando hablo de los municipios que facturan, por lo general son los de Antioquia, La Ceja, Envigado, Itagüí. Todos esos municipios por lo general nos emiten facturación. Y en esos municipios debemos estar muy atentos y colocar muy bien los datos cuando nos piden esos ingresos percibidos por el mes, ¿cierto? Porque de acuerdo a esos ingresos es que ellos nos van a empezar a facturar mes a mes el impuesto de industria y comercio hasta que logremos presentar las declaraciones, que también, como decía Aleja, es un impuesto pues de periodicidad anual, pero en Bogotá es bimestral y con lo otro que tenemos pues de la norma. Validar calendarios tributarios, validar qué obligaciones tenemos, cómo se paga el impuesto, por qué medios, cómo se declara. Ay, Sandra, pero yo ¿de dónde me saco toda esa información? Los municipios tienen páginas en las cuales podemos ingresar y allá está toda esa normatividad que tienen. Ah, no, es que el municipio es supremamente desorganizado y allá no tenemos esa norma, listo. Entonces, mandemos derechos de petición, solicitémoslos por correos, hagamos llamadas, o por última instancia, si yo tengo a alguien que se pueda dirigir hasta el municipio, pues entonces lo debemos hacer, ¿cierto? Es muy importante revisar la normatividad de cada uno de los municipios, porque digamos que ellos tienen unos estatutos establecidos, pero no quiere decir que por ese estatuto es que nos debemos de regir, por ejemplo, en tarifas. Entonces, puede ser que a ese estatuto ellos ya les hayan sacado una resolución de tarifas, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿con qué es que yo debo de tributar? Ahí es donde tenemos que buscar muy bien la normatividad y leer muy bien todo lo que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio para de pronto no declarar con tarifas que no son o no cumplir las obligaciones en las periodicidades que no son, porque de acuerdo a eso, pues sabemos que pueden venir un montón de sanciones por no cumplir como debe ser. Y por último, tenemos los medios municipales que tienen también unos requisitos técnicos, que es una información adicional que también le debemos mandar al municipio, ¿cierto? Algunos lo tienen, otros no lo tienen. Esos medios municipales tienen unos estándares, tienen unos requisitos técnicos, los cuales nos dicen, en algunos nos pueden decir, bueno, presénteme las retenciones que usted le hizo a cada uno de los terceros. Preséntenme las retenciones que les hicieron a ustedes o preséntenme los ingresos por terceros, ¿cierto? Entonces, eso depende mucho del municipio que nos solicita y con eso, obviamente, ellos hacen sus cruces, ya sea para los otros terceros o para nosotros mismos con respecto a lo que nosotros declaramos, a ver si efectivamente sí nos cruza con esa información. Entonces, hay que tener muy en cuenta como todos esos requisitos y todo eso que tiene que ver con la normatividad de los municipios. Digamos que este tema tiene muchísimas cosas, pero todas esas cosas nos ayudan y nos ayudan a hacernos muchas preguntas y a ser muy inquietos sobre cómo debemos ir como a cada una de esa normatividad. Muchísimas gracias. Le doy el espacio entonces a Jessie para que continúe. El siguiente slide, Alejita, por favor. Buenos días para todos. Mi nombre es Jessica Rentería. Yo también soy líder de ICA, pero en este caso vengo a hablarle de otros impuestos, ¿cierto? Bueno, en este primer slide vamos a ver el impuesto al consumo, el cual lo vamos a ver en dos, que sería el impuesto nacional al consumo y el impuesto nacional al consumo en las bolsas plásticas. En este caso, para el impuesto nacional al consumo, pues el sujeto activo es la nación y el recaudo también lo vamos a hacer a través de la DIAN. ¿Quién es el sujeto pasivo? Entonces, el sujeto pasivo del impuesto al consumo, muy parecido también a lo que vimos ahorita con Nati en el tema de IVA, pues va a ser la persona que, el consumidor final, es decir, el que compra el bien o que recibe la prestación del servicio, y el prestador del servicio o el que hace la venta, pues sería el recaudador de ese impuesto, ¿cierto?
Importante que dentro de los sujetos pasivos, pues aquí las personas que recaudan el impuesto nacional al consumo, pues se dividen en dos. Tenemos los del régimen simplificado y tenemos los responsables, o de pronto podríamos llamarlos como los régimen común. ¿Quiénes son entonces los de régimen simplificado? Régimen simplificado serían todas las personas naturales que presten un servicio de restaurante y de bares y que sus ingresos brutos durante ese año sean inferiores a 3.500 VTs, que eso más o menos para el 2022 sería de 133 millones de pesos. Y los responsables ya de este impuesto nacional al consumo, pues serían entonces las personas naturales que ya en este caso sí superen sus ingresos brutos de 133 millones de pesos, que tengan más de un establecimiento de comercio y adicionalmente pues todas las personas jurídicas, ¿cierto? El hecho generador del impuesto nacional al consumo pues serían todos los servicios de telefonía móvil, datos, internet, navegación móvil. También tenemos la venta de algunos bienes corporales muebles y algunas importaciones. Tenemos el expendio de comidas y bebidas, que ese es el más común y el que más entramos a conocer sobre este impuesto. Y también tenemos el cannabis medicinal. La base gravable del impuesto nacional al consumo pues sería el monto de la venta del bien o de la prestación del servicio, ¿cierto? Que nos van a prestar. Y las tarifas, pues tenemos tres tipos de porcentajes. Tenemos entonces el 4%, que sería para todos los servicios de telefonía móvil, datos, internet y navegación, y que lo podemos ver dentro de nuestra factura de telefonía móvil, ya sea Claro o Tigo, la que manejemos. Tenemos la del 8%, que es la más particular, la que podemos ver cada vez que vamos a un restaurante y vamos a consumir o pagar nuestra factura, y podemos ver que ahí nos están cobrando un impuesto a consumo del 8%. Adicionalmente, sobre esta tarifa también están grabados alguna venta de bienes o importación de algunos productos, y tenemos la tarifa del 16%, que sería para toda la venta del cannabis y algunos otros bienes corporales muebles o importaciones, ¿cierto? Adicionalmente, con este impuesto nacional al consumo, pues debemos de tener en cuenta que este gasto que vamos a generar, pues realmente es un impuesto deducible de renta. Adicionalmente tenemos unas particularidades, que es que, por ejemplo, en el departamento de Amazonas y el archipiélago de San Andrés, pues se excluye totalmente el tema del cobro del impuesto nacional al consumo. Importante también tener en cuenta que si nosotros pertenecemos al régimen simple de tributación, pues simplemente este impuesto al consumo va a estar unificado allá en esa declaración que ya Nati les había comentado en anteriores presentaciones, ¿cierto? Luego pasamos al impuesto al consumo de la bolsa plástica. Pues este impuesto al consumo de la bolsa plástica es básicamente el pago de esa bolsita cada vez que vamos a un establecimiento de comercio, que pagamos nuestros productos y adicionalmente pagamos para que nos den la bolsita para empacarlo, ¿cierto? El sujeto activo sigue siendo el Estado y lo recauda a través de la DIAN. El sujeto pasivo, pues seríamos el sujeto pasivo económico seríamos nosotros, por ejemplo, cuando vamos a Almacenes Éxito, compramos nuestros productos y le decimos, ay, por favor, también vamos a llevar una bolsita, y nos la facturan. Y el sujeto pasivo de derecho, pues sería Almacenes Éxito como tal, que es el que la recauda y va y la paga a la DIAN, ¿cierto? ¿Quiénes son responsables de recaudar este impuesto a las bolsas plásticas? Pues lo tienen que hacer todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que pertenezcan que sean responsables de IVA, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, pues el hecho generador sería la entrega de la bolsa plástica, ya sea que nos la hagan a título gratuito u oneroso, es decir, que paguemos por ella, o que el almacén no las pague, porque igual en todo caso debe constar en la factura de venta o en el documento equivalente la cantidad de bolsas que nos están entregando en ese momento para llevar nuestros productos, ¿cierto? La base gravable pues sería simplemente la entrega de la bolsa, y la tarifa de esta, pues esta sí va incrementando con el año, porque estas son actualizadas anualmente. Es decir, que con base al porcentaje equivalente de la variación del IPC que nos certifique el DANE por allá en el 30 de noviembre, pues entonces la DIAN tendrá que validar, certificar y publicar antes del 1 de enero de cada año esas tarifas actualizadas. Por ejemplo, para el 2022, el valor de cada bolsita plástica que nosotros vamos y nos dan en los almacenes de cadena cada vez que compramos nuestros productos es de 53 pesos para el 2022.
Sin embargo, tenemos algunas excepciones en las cuales pues no deberíamos de pagar este impuesto a las bolsas plásticas. Por ejemplo, cuando la finalidad de esta no sea cargar o llevar los productos que compramos en los almacenes o estas sean utilizadas como material de empaque de los productos preempacados. Ejemplo, vamos a ir, por ejemplo, a Almacenes Éxito y vemos que en una bolsita están empacadas las uvas, ¿cierto? Entonces, esa bolsita, por ella, no vamos a pagar el impuesto al consumo. Tampoco serían base gravable o no pagaríamos impuesto por las bolsitas biodegradables certificadas ya como tal por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y tampoco por las bolsitas reutilizables que conforme el reglamento nacional que existe en estos momentos, pues cumplen unas características técnicas y mecánicas que permiten ser usadas varias veces y para ello requieren pues unos procesos en específico, ¿cierto? Adicionalmente, tener en cuenta que este impuesto nacional al consumo de las bolsas plásticas, pues no lo vamos a poder deducir o detraer de nuestra base del impuesto de renta. Alejita, pasamos por favor al siguiente slide. Listo, en este vamos a ver el impuesto a la propiedad a la raíz y vamos a ver el impuesto a las transacciones financieras. Ambos son totalmente diferentes. Entonces, sobre el impuesto predial, pues que sería el impuesto predial unificado, pues es un impuesto territorial. En este caso, entonces, es el municipio que se encarga de hacer el cobro de este. El sujeto pasivo serían pues todos los propietarios o poseedores de los inmuebles. El hecho generador de este es la mera existencia de un bien inmueble que tengamos en determinado territorio o jurisdicción municipal. Es decir, si tengo una casa en Envigado, sobre esta voy a pagar el impuesto predial. Si tengo de pronto una oficina o un apartamento en Medellín, entonces allá también voy a pagar este impuesto predial, ¿cierto? El hecho generador, entonces, es la existencia de los bienes y la base gravable se haría o sobre la cual voy a aplicar la tarifa sería entonces sobre el avalúo catastral que yo tenga de cada uno de estos inmuebles, ¿cierto? Bueno, y las tarifas de este impuesto predial pues pueden ir desde el 1 hasta el 16 por mil. En algunos municipios puede ser mayor porque igual como lo dice la norma, pueden aumentar sin exceder el 33 por mil. Y cada jurisdicción pues se encarga de formar o establecer cuáles serían sus bases gravables, sus tarifas para gravar este impuesto predial. Este impuesto es de carácter anual y también lo podemos deducir en nuestra declaración de renta. Y como final vamos a tener el impuesto a las transacciones financieras, que sería el GMF. Pues este también entonces es la nación, el recaudo también lo pueden hacer a través de la DIAN. En este caso, el sujeto pasivo serían todas las personas naturales y jurídicas que sean cuentavientes, es decir, que tengan cuentas bancarias en entidades financieras. El hecho generador de ese sería entonces la realización de cualquier transacción financiera en la cual nosotros vamos a mover recursos económicos. La base gravable sería el valor total de todas las transacciones financieras y pues la tarifa la conocemos todos que es del 4 por mil, ¿cierto? Importante tener en cuenta que, por ejemplo, todas las personas naturales tenemos derecho a tener una cuenta de ahorro exenta de este gravamen, ¿cierto? Pero si en el mes, durante las transacciones que yo tenga, ya sea por depósitos o retiros, excedamos las 350 OET, que en este caso serían 13 millones de pesos, a partir de ese momento en que compramos los 13 millones de pesos, pues entonces nuestras transacciones estarían gravadas con ese GMF y ya una vez finalizando el mes, pues empezaríamos nuevamente con la exención para que lo tengamos en cuenta porque puede que esta pequeña particularidad pueda afectar nuestro flujo de caja que nosotros estemos contando con nuestro presupuesto en el mes, ¿cierto? Adicionalmente, pues las sociedades podrán marcar también como exentas del GMF 5, no sería una, sino 5 cuentas, ya sean entre corrientes y ahorros o patrimonios autónomos, ¿cierto? Y adicionalmente, pues los traslados que tengamos entre cuentas que estén a nuestro nombre o nombre de la compañía, pues estas tampoco se estarían grabadas con el GMF.
Bueno, esto fue como a grosso modo de otros impuestos, fue de una forma muy rápido, pero la idea es que ustedes a partir de como estas cápsulas que estamos entregando, pues empiecen a revisar, a cuestionarse y pues nos puedan en alguna oportunidad levantar la mano dentro de sus preguntas, decirnos cuáles son las inquietudes que ustedes tienen acerca de eso y las podamos resolver. Muchísimas gracias por este espacio y que tengan un excelente día.